Se recuerdan, hermanos, la semana pasada hemos estado estudiando estas últimas semanas acerca de la persona del Espíritu Santo, y la semana pasada estuvimos viendo algunas características del Espíritu Santo, y para mencionar algunas de ellas decíamos que el Espíritu Santo tiene una mente y decíamos que conoce las cosas de Dios, y decíamos también que Él tiene voluntad y que Él distribuye los dones espirituales a cada uno de nosotros conforme a su perfecta voluntad. ¿Se acuerdan también que una de las características del Espíritu Santo, decíamos que el Espíritu Santo también tiene sentimientos y emociones, y mencionábamos que el Espíritu Santo puede ser herido, ofendido, y es más, hasta puede ser apagado en la vida de un creyente, el Espíritu Santo? Y estuvimos hablando acerca de esas características, y mencionamos también acerca de Dios Trino, Dios en tres personas, hablando de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y decíamos también, hermanos, que hoy la mayoría de la gente parece ser que tiene una idea muy propia acerca de Dios. Y se acuerdan que mencionábamos acerca de los liberales, por ejemplo, que los liberales dicen, por ejemplo, Dios es un Dios tan amoroso que Él no me puede hacer nada por lo que yo haga. Y yo daba una ilustración y decíamos que es tan amoroso como un abuelo que nunca se enoja con nada ni con nadie. Y decíamos que por el otro lado están también aquellos que ven a Dios como si fuera un tirano, con una cadena en la mano y con la otra, el látigo en la otra mano, para castigar inmediatamente a aquel que le ha fallado o que le ha ofendido. Y decíamos que la mejor manera de conocer a Dios y de conocer al Espíritu Santo es a través de su autobiografía. ¿Cuál es la autobiografía de Dios? ¿En dónde Dios ha dejado su autobiografía? En la Biblia, su palabra. La palabra de Dios es la autobiografía de Dios mismo. Esta noche vamos a ir a la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, y estaremos mencionando algunos actos personales del Espíritu Santo. Y vea usted, en primer lugar, vamos a ver varios versículos del libro de Apocalipsis esta noche. En el capítulo 2, versículo 7, veamos qué nos dice Dios esta noche concerniente al Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Y juntos quiero que descubramos esta primera acción del Espíritu Santo como persona. ¿Está conmigo? Capítulo, ¿qué les dije? Capítulo 2, versículo 7. Dice la Biblia, 2, 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué acción podemos ver del Espíritu Santo aquí como persona en la vida de la iglesia y en la vida del creyente? ¿Qué hace el Espíritu Santo como persona? Noten bien cómo dice el pasaje una vez más. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿No le parece a usted, hermanos, que como persona el Espíritu Santo no es algo, porque no es una cosa? Si el Espíritu Santo es una persona, no puede ser algo, Él es alguien. No puede ser eso. El Espíritu Santo es Él, porque es Dios y es una persona. Y una de las acciones del Espíritu Santo como persona es que el Espíritu Santo tiene la capacidad de hablar a la vida de la iglesia y a la vida del creyente. ¿Qué haríamos nosotros sin la voz del Espíritu Santo? Seríamos creyentes sin brújula, sin guía, sin dirección, porque es la voz del Espíritu Santo cuando habla en nuestras vidas, es la que nos guía y nos dirige. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Y lo estuvimos leyendo la vez pasada. Cuando Él dijo que se iba, ¿qué dijo que nos iba a dejar? Nos iba a dejar, dijo Él, es necesario que yo me vaya, pero no os dejaré huérfanos,
os enviaría el Consolador para que esté con vosotros todos los días. Pero también dijo que cuando vendría el Espíritu Santo, Él nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. ¿Qué haríamos sin la guía del Espíritu Santo, sin la voz del Espíritu Santo? Bueno, si no el Espíritu Santo, si Él no hablara, ¿cómo se hubiera escrito la Biblia? ¿Por qué se escribió la Biblia tal como la tenemos hoy? Se escribió la Biblia tal como la tenemos hoy porque fue el Espíritu Santo quien habló, quien inspiró ¿a quiénes? A los santos hombres de Dios para que escribieran este libro maravilloso que es la Biblia. Entonces, vemos aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, donde Dios, a través del ángel y el Espíritu Santo, le está diciendo al apóstol Juan: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, el Espíritu Santo no es una persona, no es una cosa, no es una influencia. El Espíritu Santo es una persona quien habla a la vida de la iglesia. Ahora, en el versículo 11 del mismo capítulo 2, note usted otra vez lo que dice Dios acá. ¿Están conmigo en el versículo 11? ¿Qué dice la Biblia? Una vez más: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice ¿a quién? A las iglesias. En aquel tiempo, estas eran las iglesias locales en Asia. Y por ejemplo se menciona la iglesia de Éfeso, se menciona también a la iglesia de Esmirna, se menciona también a la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, que era un grupo de 7 iglesias que estaban en ese continente y que estaban proclamando el Evangelio. Pero qué tan importante era que el Espíritu Santo hablara a cada una de estas iglesias. Y dice aquí en el versículo 11 de este capítulo 2: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Ahora, vayamos al versículo 17, una vez más. ¿Qué dice Dios en el versículo 17? Una vez más: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 29, porque aquí se lo dice a las 7 iglesias. Ahora, en el versículo 29, note usted lo que dice también. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 3, versículo 6. Se van a cansar quizás, hermanos, de leer lo mismo, pero note usted cómo el Espíritu Santo habló de una manera específica y directa a cada iglesia. Capítulo que les dije 3, versículo 6, dice la Biblia otra vez más: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en el versículo 13, una vez más, del mismo capítulo 3, el que tiene oído, yo creo que lo vamos a memorizar, hermanos. Si usted no memoriza esta parte del versículo es porque algo malo anda ahí. Pero ya lo hemos dicho varias veces: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y en el versículo 22, para terminar, a la última iglesia le dice lo mismo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Miren, hermanos, como yo lo he explicado antes, por ejemplo, si Dios menciona una vez algo que para Él es importante que nosotros lo sepamos, con solo que lo diga una vez, eso es importante para Dios y debe ser importante para nosotros. Cuando Dios lo dice 2 veces y lo repite, es porque eso tiene más relevancia todavía. Pero vamos a pensar que lo dice más de 3 veces. ¿Por qué Dios lo dirá 3 veces? Y en esta ocasión una vez a cada iglesia de estas 7 iglesias. ¿Por qué se menciona 7 veces? ¿No habrá sido mejor que de una forma general a todas las iglesias que están en Asia y a todas las iglesias que están en el mundo? El Espíritu Santo dice esto: el que tiene oído, oiga. Pero Dios se lo dijo específicamente a cada iglesia. Cuando Dios menciona 2 o 3 veces algo, significa que es de suma importancia para la vida del creyente.
Es como cuando nosotros le llamamos la atención a alguien o a nuestros hijos, por ejemplo. Cuando le damos un consejo a nuestros hijos, quizás se lo damos una vez y le decimos: hijo, esto que se te grabe en la mente es bien importante. Y no estamos tranquilos pensando que ya se le va a olvidar al rato y le volvemos a decir: quiero decirte que lo que te dije es muy importante, y se lo volvimos a repetir. Ya cuando se lo decimos 3, 4 veces, es porque para nosotros es tan importante que nuestro hijo entienda o sepa el valor de lo que nosotros hemos hablado con él. Lo mismo Dios en su palabra. Si Dios dice que el Espíritu Santo es una persona que habla, significa que Él habla a nuestras vidas día con día, momento tras momento. Juntos, hermanos, ¿de qué manera nos habla el Espíritu Santo el día de hoy? ¿De qué manera? ¿Cuáles son las formas en que el Espíritu Santo habla y nosotros oímos su voz? A través de su palabra. Número 1, a través de su palabra. Dios nos habla a través de su palabra. ¿Qué otra forma en que Dios nos habla? A través de la alabanza, cuando cantamos. Los cantos, a veces yo pienso que son predicaciones cantadas y que ministran nuestra vida, hablan a nuestro corazón. Una de las maneras directas con las que Dios nos habla es a través de Jesucristo, en donde Hebreos capítulo 1 dice que Dios, habiendo hablado en otro tiempo de muchas maneras a través de los padres y los profetas, dice que nos ha hablado hoy a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Nos habla a través de la palabra, nos habla a través de los cantos, nos habla a través de la persona del Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué más también nos habla? Dios, por el Espíritu Santo, nos habla a través de su palabra. Yo no sé si alguna vez usted, cuando yo he predicado o cuando he escuchado alguna predicación de otro predicador, usted se ha sentido identificado con esa palabra. Y usted quizás en su corazón dice: Dios está hablando a mi vida. O por ejemplo, yo el domingo estaba hablando en la escuela dominical y al final un matrimonio se acercó a mí para hablar y me dijo: pastor, esto es lo que necesitábamos oír. Dios habló a nuestras vidas, porque me contaron sus situaciones y me dijeron: eso es justo lo que nosotros queríamos escuchar esta mañana. Entonces, ¿qué pasó? El Espíritu Santo, por ser una persona, habló a través de ¿qué? De su palabra. Dios, a través del Espíritu Santo, también nos habla a través de circunstancias en nuestras vidas. Situaciones que Él pone en nuestro camino, situaciones con personas, situaciones con cosas, situaciones con la familia, situaciones con hermanos en Cristo, situaciones con compañeros en el trabajo, situaciones cuando vamos manejando en el freeway, circunstancias que nos rodean. Y Dios habla a través de su Espíritu Santo. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, ¿se acuerda que leímos la semana pasada este pasaje bien interesante de primera de Juan, capítulo 5, versículo 7? No sé si alguien se recuerda, pero es un pasaje que básicamente es el fundamento que establece el principio del concepto de la Trinidad. ¿Y qué dice aquí? Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, que es Dios, el Verbo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos 3 que dice la Biblia son uno. Entonces, si el Espíritu Santo es Dios, si Jesucristo es el Espíritu Santo, si el Padre es el Espíritu Santo, yo preguntaría esta noche: ¿el Espíritu Santo podría hablarle a usted algo contrario a lo del Padre y a lo del Hijo? Nunca. Nunca. El Espíritu Santo jamás le hablaría a usted algo que va en contra de Dios y del Señor Jesucristo. Porque ¿qué nos está diciendo aquí el apóstol Juan? Que son 3 los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 que dicen son uno. Y no puede contradecirse el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, el Señor Jesucristo. Porque hay personas que quizás usarían el Espíritu Santo y dicen: es que el Espíritu Santo me ha dicho que Jesucristo no es Dios. Pero ¿cómo el Espíritu Santo le podría decir a alguien que Jesucristo no es Dios?
Si aquí el apóstol Juan está diciendo que estos tres que son uno. Ahora, el Espíritu Santo no solamente habla. En Juan capítulo 16, versículo 13, vamos a encontrar otra acción del Espíritu Santo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 13, hay algo bien interesante que el Señor Jesucristo nos dijo acerca del Espíritu Santo. Capítulo 16, versículo 13, dice la Biblia: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Primero, el Espíritu Santo habla. Y en segundo lugar, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos guía a toda verdad. ¿Nos qué? Nos guía. Oigan bien cómo dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que Él oyere y os hará saber todas las cosas. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Como persona, nos guía. Es nuestro director, es nuestro Señor. Como persona, el Espíritu Santo toma la función, hermanos, de dirigir completamente nuestros pasos y de dirigir nuestras vidas. Cuando uno se encuentra, hermanos, como en un callejón sin salida, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, dirígeme. Espíritu Santo, pues habla a mi vida, habla a mi corazón. Ahora, en Efesios capítulo 4, versículo 29, el Espíritu Santo como persona, miren qué dice la Biblia. En el 4, 29 al 31 de Efesios, para ir un poco más en las acciones del Espíritu Santo, dice Pablo a la carta de los Efesios, capítulo 4, versículo 29 al 31. Dice el apóstol Pablo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Y qué más dice ahí? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El Espíritu Santo no solamente habla, no solamente oye, no solamente dirige, sino que el Espíritu Santo como persona también dice la Biblia que puede ser contristado. En el contexto del versículo 28, ¿no cree usted que nos está mostrando en el 28, en el 30, 31 y 32? ¿No cree usted que el apóstol Pablo nos está mostrando las maneras en que el Espíritu Santo puede ser contristado? Por ejemplo, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Cuando decimos una palabra corrompida, ¿quién se ofende? El Espíritu Santo. ¿Quién se contrista? El Espíritu Santo. Y por eso el contexto es que no salgan palabras corrompidas de nuestra boca, sino la que sea necesaria de la edificación para dar gracia a los oyentes. Y en el 31, quítense de vosotros toda ¿qué? Amargura. Quiere decir que una persona que vive todo el tiempo con un sentimiento de amargura, ¿qué hace? Contrista al Espíritu Santo. Una persona que vive en enojo, en ira, en gritería. Yo no sé, pero usted ha visto hogares en donde se la pasan de que gritos y gritos y gritos. Eso es triste, hermanos. Es triste. ¿Y qué sucede con eso? El Espíritu Santo se contrista. Porque no hay nada más lindo que los tratos amables, las palabras dulces. ¿No le gustaría a ustedes tener un hogar que se acerque a lo perfecto? ¿Cómo sería un hogar perfecto?
porque en 2 semanas estaré hablando sobre la familia por un buen tiempo. Pero, ¿qué características reuniría un hogar que se acerque no a lo perfecto, pero casi a lo perfecto? Amor, comprensión, paciencia, armonía, paciencia. Muy bien. Para mí, algo que se acerque a lo perfecto, aparte de lo que he mencionado, es que usted llegue a su casa y que el ambiente sea una atmósfera en donde todo sea, si hay problemas, aunque haya problemas, pero que usted pueda encontrar paz en su hogar, que usted pueda encontrar buenos rostros, que usted pueda encontrar palabras de amor, de cortesía, de aliento. Algo que se acerque a lo perfecto es una familia sin juicios, sin reclamos, sin prepotencias, sin malas actitudes, sin prejuicios, sin malos pensamientos, sin rivalismos, en donde uno de los dos quiere ser el superior, el mandamás, el fiscal, el capataz. Cuando eso no reina, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Se contrista. Un ambiente de paz. Imagínense que mientras todos en el mundo están dándose duro, ¿no? El hogar es como una cuna, un nido, en donde deberíamos de darnos el calor de la familia, de padres a hijos y de hermanos a hermanos. Y que mientras todos allá afuera se están matando con machetes y cuchillos y pistolas de agua y todo eso, qué galanca de agua. Imagínese usted, todos allá afuera gritando y usted llega pero asustado a su casa. Y usted va con el afán de que en su casa va a encontrar calor, que allí le van a dar una bienvenida, su esposa lo va a recibir con un beso, pero de los que truenan. Como decía un predicador, de esos besos que se besan como que fueran mangos maduros, como que estuvieran comiéndose un mango maduro. Y digo yo, pero llega a la casa, y al llegar a la casa, lo que encuentra en lugar de un beso así de esos de mango maduro, lo que encuentra es una mirada terrible. Entonces, ¿usted cree que ese sería un ambiente de paz? Si viene de la calle, hermano, y viene huyendo, escapando, si viene pues triste por lo que había afuera, y va a encontrar en eso en el hogar, ¿qué pasa? El Espíritu Santo se contrista. Pero ¿qué tal si su esposa le recibe con un gran abrazo? Y como siempre pongo el ejemplo de Sara con Abraham, y que le diga mi Señor. Ya me imagino a la hermana Robledo diciéndole mi señora, al hermano Robledo, y que le quita los zapatos, agarra un recipiente con agua tibia, se los comienza a enjuagar y a hacerle masaje así por todos lados. ¿Cómo se sentirá este hombre? Digo yo, diría, ya no te llamarás Gloria, le voy a cambiar el nombre de esta mujer. Se va a llamar, en lugar de Gloria, se va a llamar Cielo. Imagínense, hermana, ¿no cree que sería una gran bendición? Hola, hermana Cielo. Y el domingo el hermano Robledo aquí en medio, ¿saben qué, hermanos? Ya no se llama, ¿cómo se llama? Ya no se llama Miriam, se llama Cielo. Hola, hermana Cielo. ¿Y por qué le pusieron Cielo? No, es que la atención que me dio mi cielo. Hermanos, bueno, imagínense qué bonito sería un hogar así. Pero también en donde él, como marido, después le hace masajes aquí en la parte de atrás y todo eso, y la contempla y le da sus golpecitos así de cariño, pues sería bonito. No así, porque entonces ya no sería. Imagínense primero así las palmaditas, mi amorcito, y de repente no sería ya un hogar de cielo, de felicidad. El Espíritu Santo en el hogar muchas veces lo contristamos con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestro vocabulario, y que se quite la gritería, maledicencia y toda malicia. Y qué bonito, antes ser, ¿qué dice la Biblia? Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En qué dice la Biblia? En Cristo. Entonces, el Espíritu Santo puede ser contristado, mis queridos hermanos, pero el Espíritu Santo también habla, oye, y dos cosas más bien interesantes. El Espíritu Santo también ora, según Romanos 8, 26 al 27.
Y yo creo que lo leímos con ustedes este pasaje la semana pasada, en donde dice aquí la Biblia: y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo, ¿qué dice la Biblia? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermanos, a veces necesitamos que oren por nosotros, pero recuerde que tenemos un aliado maravilloso que mora dentro de nosotros, que también ora e intercede como persona por cada uno de nosotros. Y también, hermanos, lo más lindo del Espíritu Santo como persona es que Él nos pide sin, ¿cómo decirles?, sin ser consecuente. El Espíritu Santo es tan congruente que Él pide conforme a la voluntad de Dios. A veces nosotros podríamos pedir conforme a nuestra voluntad, pero Él pide conforme a la voluntad de Dios. Y como los veo bien cansados, hermanos, en el capítulo 14, versículo 26, todo el capítulo vamos a leerlo. El versículo 26. Miren lo que dice el 14 a 26. Qué afligidos se pusieron los hermanos. Miren, San Juan 14 a 26. Ya nos vamos a ir, hermanos. Y lo tremendo es que ahora no tenemos café. Yo tenía tanta fe que solo 2 íbamos a venir. Miren, ¿lo tiene ahí, hermano? Juan 14 a 26. ¿Qué dijo aquí el Señor Jesucristo? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice la Biblia? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sabe de qué nos habla? De que el Espíritu Santo como persona, Él se pone como maestro para enseñarnos todas, pero todas las cosas. Así que, mis hermanos, siempre piensen en que el Espíritu Santo como persona y como Dios mora en nuestras vidas. Nos habla, Él nos oye, Él nos guía, Él intercede por nosotros, Él nos enseña las cosas para que nosotros salgamos adelante. Y la próxima semana estaremos viendo la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Así que cierre sus ojos y vamos a orar esta noche. Te damos gracias, Señor, esta noche una vez más por tu palabra, y gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te suplicamos, Señor, que tú hables a nuestras vidas todos los días, como tú lo dices, a través del Espíritu Santo esta noche. Señor, te glorificamos y te bendecimos, y te pido que el día de mañana sea de gran bendición para todos. Bendice nuestras ofrendas, y te lo pido todo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.